No, intentaré resumir un poquitín porque el tiempo se nos ha echado encima, pero sí que me gustaría continuar un poco, aunque no nos hemos puesto de acuerdo con Bernabé en la presidencia, y además hoy toca porque es un clásico tópico, porque estamos a 30 de diciembre, no sé si os habéis dado cuenta, aquí un reloj parecía el de la sentencia, ¿no? Ya estaba ya un poco acoquinado allí, pero bueno, es las horas, el día y las horas que faltan para que termine este año y empiece el siguiente. Por tanto, hoy ya casi ya termina el año, casi empieza el otro, y como hemos dicho, pero quisiera centrar un poquitín el tema, hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo nos irá personalmente el 19? Porque, aunque es una pregunta retórica, sí, ya sabemos que con el Señor pues todo va bien, pero no todo va bien. No todo va bien, porque hay familias con problemas. Y hablando en general, la iglesia en general, hay hermanos con dificultades. Entonces, claro, ¿cómo nos irá? ¿Podré terminar la carrera? ¿Me podré doctorar? ¿Podré alcanzar ese trabajo que he enviado ya 50 currículums y no me hacen caso? No sé, cosas, ¿no? Que son tontas, si tú quieres, pero que nos preocupan y nos ocupan. ¿Y como iglesia? ¿Cómo iremos este 2019? No, a ver, tranquilo, iremos bien, hay que tener fe. Sí, de acuerdo, pero ahí está el rau, no sé cómo se llama en castellano, un run, no sé cómo se le llama, por dentro, ¿no? Y eso nos puede generar expectación, a unos más, a otros menos, por supuesto, y una expectación, una importancia, ¿no? En el hecho así, en este hecho. Entonces, siempre que el ser humano y nosotros, aunque seamos cristianos, somos seres humanos también, cuando nos aproximamos al final de una etapa de nuestra vida, puede generarnos ciertas inquietudes o expectativas. Como he dicho, un estudiante cuando acaba el curso o cuando se gradúa está como nervioso, ¿no? ¿Cuántos estudiantes que estáis aquí, cuando hay un examen no estáis nerviosos? Claro, normal. Hay una expectativa. ¿Lo haré bien? ¿No lo haré bien? ¿Pasaré el curso? ¿Me quedarán pendientes? Cosas. Cuando nos jubilamos del trabajo que durante tantos años hemos estado al frente, pues también genera, bueno, ahora se inicia una nueva etapa, ya no soy trabajador, soy un jubilado. ¿Cómo voy a afrontar esta jubilación? ¿Me voy a quedar en casa apalancado 24 horas en el sofá? Si lo hacéis, tenéis el 98% de posibilidades de tener un ictus. O sea, que no lo hagáis. No lo hagáis. Cuando nos mudamos de una ciudad a otra, de un país a otro, en fin, cuando empezamos algo nuevo siempre se genera alguna incertidumbre, algún temor, que es lo que nos va a deparar este futuro. Y hoy es un momento para mirar atrás. En la Biblia tenemos un caso que quiero mencionar, desde el apóstol Pablo, ya al final de sus días. También tenía una expectativa y como veremos, Pablo no era un superhéroe, no era una persona que, bueno, hombre, que yo voy sobrado por la vida porque he hecho esto, lo otro. No. Pablo era una persona como nosotros, con sus inquietudes, con sus temores. Vamos a leer Hechos 28, del 11 al 16. Que ya es al final, prácticamente, le faltaban como 2 años de vida terrenal al apóstol Pablo, aproximadamente, no. Del 18 al 16 del capítulo 28. Dice, cuando llegamos del 11 al 16, perdón, sí. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Por si alguien quiere un poco, Cástor y Pólux eran como, tenían como las imágenes de Piscis, ¿no? Los gemelos. Bueno, era una alejandrina la nave, por tanto era idólatra, ¿no? Pero bueno, eso es igual, eso porque Cástor y Pólux, ¿y quiénes esos dos? Pues bueno, ya lo sabéis.
Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Putuoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Hasta aquí. Pablo era ciudadano romano, no podía ser tratado de cualquier manera. Y pues yo quisiera hacer énfasis en ese versículo 15. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. En ese texto que hemos leído podemos ver el momento tan significativo, tan determinante en la vida del apóstol Pablo. Y quiero hacer énfasis de cómo se debió sentir el apóstol en aquel momento. Carlos, si quieres poner la primera. Vale. Aquí tenemos, creo que se ve bastante, si no os lo leo, diferentes traducciones, pero en amarillo está lo mismo que hemos leído, pero en otras versiones, mejor dicho, ¿no? Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo, o se sintió animado, o se sintió contento, o cobró aliento, que es el sentido del griego original. Es el énfasis: ánimo, animado, contento, cobró aliento. Cuando la Escritura nos dice que cobró aliento, es que realmente Pablo no vino muy sobrado. No vino muy sobrado. Es verdad que Pablo, de fuerzas me refiero, y de ánimos, es verdad que Pablo siempre tenemos en mente de que, bueno, es que tuvo éxito en su ministerio. Es verdad, tuvo éxito en su ministerio, pero también tuvo fracasos como resultado de su ministerio, y lo podemos leer en el Nuevo Testamento. No siempre fue brillante su vida, su ministerio, no siempre fue eficiente, no siempre tuvo triunfos, no siempre, porque era humano y tuvo problemas también. Hubo experiencias y periodos en su labor ministerial o de evangelista o de misionero capaces de producirle a él desaliento y la depresión más desesperada. Pablo, una persona que llegó aquí a Roma ya muy cansado, anímicamente, emocionalmente. Claro, es que Pablo, si vamos a 2 de Corintios 11, 24, 28, veremos que tiene un currículum que personalmente a mí no me gusta, pero él lo sufrió. 2 de Corintios 11, del 24 al 28. Dice que de los judíos 5 veces, no una vez, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, 39. De unido, eso, a ver, a veces nos quejamos, ay, me duele, claro que te duele, pero es que 5 veces azotado, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, eso debe doler, 3 veces he padecido naufragio. ¿Os imagináis la angustia, que el barco se hunde, que te puedes ahogar, la gente desesperada, chillando? No sé, ¿cuántos habéis visto Titanic? Pues en la película, ya sé que es una película, pero refleja un poco el hecho. ¿Cómo está la gente? ¿Tranquila? Pues no. Los niños, las mujeres. Pues en ese barco, pues no sé la gente que había, pero no debe ser una fiesta. Pero no una vez, 3 veces sufrió naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Tela marinera, estar un día y una noche en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, no voluntarios, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias que él había fundado. Ahí viene Pablo, así, ya muy deteriorado, ¿no? Y además que sabemos que estuvo 2 años preso en Cesarea, 2 años, soportando luego un largo viaje, un viaje penoso que hemos leído, porque tenía que hacer puerto, tenía que hacer escalas, y y los tiempos, la climatología no acompañaba. Pues eso es un viaje penoso, no es ir a la golondrina aquí en el moll de Barcelona, y no es la golondrina, o en un ferry, no, todo lujo tampoco. Es un viaje penoso hasta Roma para ser juzgado por el tribunal de César, que para eso va. Ahí estuvo 2 años más y luego ya se terminó su vida terrenal. Por tanto, podemos estar seguros que Pablo sufría de agotamiento físico y de preocupación. Por tanto, no iba sobrado. Pero vemos que en esos momentos de incertidumbre, cuando afrontaba una etapa desconocida en su vida, como era en este caso y en otras también en el pasado, Dios siempre le mandaba aliento a través de circunstancias, a través de hermanos. Hemos leído de cómo los creyentes de Roma, oyendo de su llegada, ¿qué hacen? Se esperan en la iglesia porque va a venir Pablo. No hacen eso, sino que salieron inmediatamente a recibirlo. ¿Pones el segundo? Vale. Bueno, es un dibujo. Y entonces, ¿qué hacen estos hermanos? Pues como dice Hechos, que lo hemos leído, unos se quedan en las 3 tabernas, que se ve que allá va a unos 49 o 50 kilómetros al suroeste de Roma. Me he buscado un mapa y lo he mirado. Y dice que fueron hasta el Foro de Apio. El Foro de Apio estaba a unos 15 kilómetros más al sur, bajando por la Vía Apia, y si no me recuerdo mal, que no me he dado tiempo, creo que la Vía Apia iba de Nápoles más o menos hasta Roma. Y aún se puede ver alguna ruina por allí también. Pues entonces esos hermanos, al oír que Pablo llegaba, pues un grupo de cristianos de Roma, de la iglesia de Roma, pues le esperó en una posada llamada 3 tabernas, mientras que el resto indeterminado de gente, pues el resto prosiguió su viaje hasta la plaza del mercado de Apio, que nos dice aquí en Hechos, versículo 15. Es decir, que los hermanos viajaron un total de unos 50-60 kilómetros para ver a Pablo, porque no se podían quedar quietos en sus casas, tenían que salir al encuentro de Pablo. 50 o 60 kilómetros, pero no en el coche, No. Yo no sé cómo fueron. Andando no lo sé. En carro seguramente, en caballo, no lo sé. Pero no fueron en un coche, venga, pongo gasolina y me voy a ver a Pablo. No fue así. Y Pablo reconoce ese regalo de ver a sus hermanos como en el siglo I, se trasladan 50-60 kilómetros al sur de Roma para verlo, para abrazarlo, para escucharlo. Y entonces Pablo, versículo 15, dice que dio gracias a Dios al verlos y se sintió animado, se sintió reconfortado. No pensó, los hermanos, ahora estos van. No, porque los hermanos se deben de amar, nos tenemos que amar. No nos debemos fiscalizar unos a otros. Claro, es que Jordi se equivoca, es que el Albert se enrolla, es que Mirita llora, es que...
¿pero esto qué es? No. O sea, los hermanos nos debemos de amar. Y por eso Pablo se sintió animado. ¡Qué gran lección aprendemos de eso! Una cosa tan trivial como ir a buscar a hermano, al encuentro de Pablo, ir al encuentro de Pablo. Pablo, preso hacia Roma, aunque se le permitió como ciudadano romano y no estuvo en una cárcel, pero se le permitió estar en una casa alquilada, ya lo sabemos. Pero sabiendo que sus días estaban terminando, él tenía una expectativa y no iba muy sobrado, tenía una incertidumbre, sabía a dónde iba. Sabemos por 2 Timoteo que ya se despide de Timoteo y dice, ya estoy listo para el sacrificio, ya me voy. Como decía Daniel, Jordi, ¿no? Que me voy, que ya está, que me voy con el Señor, ¿no? Y como decía Eugenio también, ya me voy al reino eterno de Dios, a servirle allí. Esto es de gran gozo, cuando hermanos vemos que traspasan la vida terrenal a la vida celestial y con esa fe y con esa seguridad. A mí me da gozo y me enseña a no dudar de las promesas de Dios. Pero la actitud de Pablo es muy buena, porque él va muy justito de fuerzas. Y su estado emocional, psicológico, no era el mejor posible. Y eso nos va a servir, o nos puede servir a nosotros para enfrentar o para encarar el año venidero. ¿Cómo será el 2019? Bueno, en primer lugar, Carlos, ahora ya voy rápido ya, demos gracias a Dios con ánimo, porque Dios no cambia. Como no, yo sí que cambio, A veces para bien. A ver, yo no soy el mismo Albert de hace 15 años. Perdonadme, no soy pedante. Me falta mucho. Pero si hago un balance, digo, no, en algunas cosas he aprobado, justito, con un 5. Pues he aprobado. En otras me falta mucho aún. Pero si miro hace 30 años, la diferencia es mayor. Y yo cambio. Y a veces por mal. Pero Dios no cambia. Por boca de Malaquías, Dios habló a su pueblo así, porque yo, Jehová, no cambio. Eso es claro, ¿no? Malaquías 3:6. Yo, Jehová, no cambio. Y en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable y en esa inmutabilidad yo puedo esperar, primeramente, dar gracias y en segundo lugar, esperar con ánimo el año 2019. No me preocupa más, mucho más, porque realmente Él no cambia y yo sé en quién he creído. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Él no cambia, Él no nos falla. Podemos tener ánimo porque Él no cambia. En segundo lugar, demos gracias a Dios porque la Biblia nos sigue. Carlos. Vale, gracias. No escucha, se ha desconectado. Bueno, pero es igual, yo te amo y te perdono, porque a veces yo también me desconecto. No, está hablando de una cosa interna con... Entonces, damos gracias a Dios porque la Biblia nos sigue alimentando. No lo vamos a leer, por supuesto, no era mi intención, pero el Salmo 119, el más largo, por supuesto, es un himno de alabanza y por los beneficios que recibimos cuando nos deleitamos en la palabra de Dios. Es un salmo que hay que leerlo sin prisas, no en el metro. Bueno, se puede leer en el metro, en el autobús, pero yo recomiendo leerlo tranquilamente, porque es para deleitarse, para saborearlo. Y entonces ahí podemos ver que da respuesta a nuestras necesidades más personales, a través de sus mandatos, de su ley, de su precepto, de sus enseñanzas. El apóstol Pedro dijo una vez, seguro que os acordáis, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante la lectura de la palabra se crece.
Desead, es un imperativo. Desead, para que por ella, por esa palabra, crezcáis. Creo que todos queremos crecer en el Señor. Sí, que creo, vamos, estoy seguro que es nuestro deseo. Pero es imposible crecer en el Señor si a eso no le dedicamos un tiempo. Antes Berna nos decía cuánto tiempo hemos dedicado al Señor este año o algo parecido, una pregunta así, ¿no? Bueno, mi respuesta, que os lo comparto, estaba ahí sentado en el banco, estar más tiempo con su palabra, porque con su palabra yo me acerco más a Él y me enseña y me hace crecer. Yo quiero crecer, yo no me conformo tal como soy, porque en muchas cosas fallo y quiero aprender y quiero que Dios moldee mi carácter, que a veces mete la pata, y cuando mete la pata la mete, ¿verdad, Jordi? Que yo la meto muy fuerte, y Jordi lo sabe. Pues yo quiero aprender, no quiero estar así. En tercer lugar, demos gracias a Dios con gozo por la buena obra del Espíritu Santo. La 3. Es una de las promesas más preciosas del Señor Jesús, cuando dijo que recibiríamos el Espíritu Santo en el corazón del creyente y de la Iglesia. Dice en Juan 14, 16, 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Claro, los discípulos dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Ya, pero Él era Dios hecho hombre, podía estar solamente a un sitio una vez, no a dos, o sea, al mismo tiempo. Pero el Espíritu de Dios está al mismo tiempo en el corazón de todos sus hijos. Eso es mucho más ventajoso, porque si hay que pedir audiencia a Jesús, si estuviera aquí ahora terrenalmente, pues no, ya te puedes esperar, porque hay mucha gente. Pero si tiene el Espíritu de Cristo en tu corazón, es fácil, porque es inmediato, está allí. Eso no lo entendieron al principio, pero eso a mí me da gozo para el año 2019. Yo sé que todas las cosas que pasen, las buenas y las malas, el Espíritu de Dios estará en mí, estará en nosotros, y Él nos va a guiar en todo lo que tengamos que hacer o decidir. Porque, como dice Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Con el poder del Espíritu podemos hacerlo todo. No nosotros, con su poder en nosotros, ese poder puede hacer cosas. No nosotros, su poder en nosotros. Importante. Por tanto, demos gracias a Dios con ánimo, porque Dios no cambia, porque nos sigue alimentando su palabra, para crecer, para que crezcamos. Queremos que el 19 sea mejor que el 18, en crecimiento, en madurez personal, como iglesia también. En tercer lugar, gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios con gozo, por la buena obra del Espíritu. Y en el cuarto, Carlos, demos gracias a Dios con ánimo, porque el Evangelio salva a los que confían en Jesús. Pablo estaba allí y sabía que su tiempo se terminaba, pero aún así tuvo oportunidad para explicar el Evangelio. Estuvo 2 años en una casa, la gente iba, entraba, salía, los guardianes, los romanos allí, la guardia estaba allí, tuvieron que escuchar el Evangelio 50.000 veces, porque no lo dejaban ni de día ni de noche. Hoy en día diríamos un arresto domiciliario, que es lo que sufrió Pablo. Pero él sabía, como dice en Romanos 1:16, que dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y él predicaba, daba testimonio, siempre daba testimonio. Y para mí eso es importante, porque cuando sabes que te falta poco para marchar
y sabes que vas a sufrir, porque va a ser una muerte violenta y muy dolorosa, como la de Pablo, y verlo cómo habla del Evangelio, del perdón de pecados, del amor de Dios, de la restauración. Porque Dios sigue ocupado en la tarea de salvar a los hombres hoy en día. Y claro, a veces podemos pensar, bueno, es que antes la gente se convertía más. Bueno, tampoco es cierto. ¿Cuántos millones de cristianos eran entonces? No había millones. ¿Había miles? No lo sé. Centenares seguro. Ahora, ¿cuántos cristianos somos? Somos millones. Somos millones en todo el mundo. Pero siempre ha sido difícil el mensaje del Evangelio, que cuaje en el corazón, que germine en el corazón del hombre natural, de la mujer natural. Porque es así, entonces y ahora. No pensemos que el poder de Dios ha disminuido o que mis pobres y torpes palabras impiden que ese familiar o ese amigo mío no se convierte. No son mis torpes, que son torpes mis palabras, por supuesto que sí. Pero el poder de Dios es el mismo para convencer de pecado. Otra cosa es que el que lo oiga quiere hacer caso o no, porque el Espíritu Santo no fuerza, no obliga a tomar decisiones. Si quieres, bien, y si no, peor para ti. Así de claro y así de crudo. Pero el cristiano tiene que proclamar el Evangelio, tiene que dar testimonio y tiene que proclamar siempre, a tiempo y fuera de tiempo. Y el poder de Dios es el mismo, porque hemos dicho y hemos visto que Dios no cambia, es inmutable. Por tanto, demos gracias a Dios con ánimo, porque el Evangelio salva, y aún hoy salva a los que confían en Jesús. Carlos, ¿puedes poner al 5, por favor? Gracias a Dios con ánimo, porque siempre está presente su invitación. ¿A qué nos invita Dios? ¿A qué nos invita? Mira, mucha gente se piensa que la Biblia solamente son restricciones y prohibiciones. No hagas eso, no digas lo otro, no sé qué, todo no. Otros ven la Biblia solo leyes y mandamientos y bueno, eso hay que contextualizarlo y van arrancando Biblias. Yo creo hay cristianos que tienen unas Biblias muy pequeñitas, muy finitas, porque han ido arrancando en su contextualización. Eso no gusta, eso tampoco, hombre, eso ahora es otro momento, ahora ya no toca. Y van quitando, así tienen infinitas. Bueno, las tienen todas, pero solamente leen una Biblia así de pequeñita. Bueno, pero sin embargo, eso no es así. Dios habla a través de su palabra y nos invita a entrar en el trono, en su trono, ahí donde está, en oración. Nos invita a formar parte de su familia. No simplemente nos ha redimido, nos ha salvado, sino Él quiere que participemos en su programa de salvación. Qué grande, ¿no? Él quiere que yo, con mis defectos y mi torpeza, quiere que yo sea parte del programa de redención. Seguramente si Dios fuera una empresa, a mí no me escogería para nada. No doy el perfil, no tiene un currículum. No, fuera, el Albert fuera. No, este no. Pero, gracias a Dios, Dios no es una empresa. Y Él invita a todos los hijos, a los que hemos aceptado a Jesús como único Señor y Salvador, a formar parte de su programa. Y entonces pues nos invita, descubramos y respondamos a esas grandes invitaciones que el Señor sigue ofreciendo. Entramos de vez en cuando a la sala del trono en oración. Él quiere decirnos muchas cosas en oración, a través de la Biblia. La Biblia, Él habla a mí. Cuando yo hablo con Él en oración, el Espíritu Santo también me dice cosas en mi interior, que están todas y cada una de ellas de acuerdo con la Biblia, porque si no están de acuerdo con la Biblia, el que está hablando conmigo no es el Espíritu Santo.
porque Dios no se contradice. Y en sexto y último lugar, demos gracias Carlos, demos gracias a Dios y animémonos, porque el futuro pertenece a los creyentes en Cristo. El futuro está mal, ¿dónde vamos a ir a parar? Perdonad, el futuro es nuestro en Cristo. ¿Qué dice la palabra? Somos coherederos en Cristo. ¿Sabemos el alcance de esa palabra? ¿Entendemos esto? Coherederos en Cristo. Es decir, todo lo que tiene Cristo, que es todo, nosotros al lado de Él lo disfrutamos todo. Mi mente no la alcanza porque es muy torpe, muy finita. Pero entiendo que si yo soy coheredero, tengo que disfrutar en la vida que el Señor me ha dado hoy aquí, pero cuando esté en su presencia, como los hermanos que nos han precedido, tienen que disfrutar todo, absolutamente todo lo que tiene Cristo, también ellos lo disfrutan. Eso es muy grande. El futuro es nuestro. El mundo irá como irá. Y evidentemente no va muy bien. Pero nosotros, Jesucristo ha derrotado a Satanás, ha vencido el pecado, ha vencido a la muerte y a la tumba. Pablo en 1 Corintios 15:57 dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria, nos da el triunfo. Y nosotros sin hacer nada. Simplemente por fe somos salvos. Es verdad que a veces parece como que el diablo está en el trono de esa maldad que vemos en el mundo y que sufrimos también, porque no somos como estemos en una nube, lo sufrimos también. Pero entonces cuando vemos esto, necesitamos verlo a través del ojo de la fe. La batalla decisiva de la historia ya se peleó y se ganó en la cruz y en una tumba vacía que lo hemos recordado aquí este domingo también con los himnos del pan y del vino. El futuro pertenece a nosotros, hermanos, pero por gracia, por gracia. Y concluyo. Pablo llegó a Italia en un momento anímico y psicológico agotado, muy agotado, cansado, con su cuerpo marcado de azotes, con varas, apedreado. Entonces no había cirugía estética, Entonces, ver la espalda de Pablo hay que tener un poco de... No debía ser muy agradable. Todas las cicatrices ya hechas 5 veces, y con varas, apedreado, y todo mal alimentado a veces. Pero al ver los hermanos en Roma, o los hermanos de Roma, que habían venido 50 o 60 kilómetros a verlo, a abrazarlo, cobró ánimo. Es que Pablo no conocía todo esto, las 6 virtudes o realidades que hemos puesto aquí. Claro que si era su experiencia, pero los hermanos es muy importante y hemos de dar gracias por los hermanos de esta congregación, pero también los hermanos que conocemos de otras congregaciones, porque ellos no son nuestros enemigos si realmente son hermanos. Yo no soy vuestro enemigo, vosotros no sois mis enemigos. Es verdad que a veces podemos tener diferencias de opinión, claro, no más faltaría, pareceríamos robots y tontos, pero de remate. Pero incluso en la diversidad hay que amarnos y hay que protegernos, porque yo sin mis hermanos soy débil. ¿Os imagináis en Albert arriba en un monte y al cabo de un año verlo? Una piltrafa de Albert quedará allí. Me he debilitado, no tengo a nadie. ¿Con quién comparto? ¿Con los tomates que planto? ¿Con las lechugas que recojo? ¿Con los pájaros que veo cantar cada mañana? Bueno, eso está bien. Nos necesitamos todos. Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica:
dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cuál es la voluntad para Pedro Arcas hoy de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para Pedro Arcas? Pues lo dice, dad gracias en todo. Pedro, da gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Y quien digo Pedro, los demás, y me incluyo yo. Quiero hacer la voluntad de Dios. Ariel quiere hacer la voluntad de Dios. Perfecto, Ariel. Da gracias en todo. Siempre. Estás cumpliendo su voluntad. Y eso nos va a animar. Y eso nos anima. Y nos llega de gozo. Y por tanto, miremos adelante ese 2019 con fe y esperanza. Esperanza basada aquí, no esa esperanza que el mundo ofrece. Todo irá bien, no te preocupes, vota ese partido, vota no sé qué. No. Vota o no votes, me da igual, no es ese el tema. Pero que ahí no está la solución, la gran solución. Pueden gestionar bien o mal los gobernantes, pero la solución la tenemos nosotros en Cristo. Nosotros hemos de predicar la verdad. Nosotros hemos de proclamar el Evangelio. Nosotros nos tenemos que unir entre nosotros, juntos. Y los hermanos que conocemos de otras iglesias también, que son nuestros hermanos, que no son nuestros enemigos. Fe y esperanza en lo que Él seguirá haciendo y haciendo, siendo en nosotros. Dios nunca falla. Hermanos, vamos a ponernos de pie y nos despedimos ya.